¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. Ahora estamos terminando la parte que corresponde a la parte española de nuestra vida como país, ¿no? Eh, Vamos a empezar la clase como siempre lo hacemos, dándole las gracias a Dios. Les damos las gracias a Diosito porque estamos vivos, les damos las gracias porque estamos con nuestros papás, porque tenemos vida, porque tenemos salud y le pedimos cosas, chicos, ¿no? Le pedimos que nos cuiden a nosotros, a nuestras familias, a los abuelitos, ¿no? Que son los que más son propensos en este momento de, de esta pandemia que estamos viviendo. Le pedimos a Diosito que acabe pronto, que se encuentre una cura. Eh, eh, Eso, ¿no? Es doloroso el momento en el que estamos viviendo. Vemos todos los días en las noticias cada vez más casos, cómo se muere la gente. Entonces, aprovechemos el tiempo que estamos en la casa para pedirle a Dios cosas. Yo sé que si todos se lo pedimos, estoy segurísimo, nos va a escuchar. Eh, Bien, vamos a empezar la clase del día de hoy. Estamos hoy día la crisis española. Tenemos que primero ver el contexto. Tercero de secundaria, empezamos primero por la historia del Perú, pero vamos a ver después historia universal porque en tercero de secundaria vamos a encargarnos de ver lo que corresponde a lo que es la Revolución Francesa, lo que va a seguir con el Imperio Napoleónico. Perdónenme, me olvidaba. Les pido disculpas. Debía haberles entregado el video hace 2 días, pero estaba enfermo. ¿No? Estaba resfriado, estaba en cama, no podía ni levantarme. Por eso es que no lo subí. Regreso. Entonces vamos a ver en qué momento, cómo es que un evento en Europa como la Revolución Francesa va a impactarnos a nosotros directamente, ¿no? Es la clase del día de hoy, se llama la crisis española. Vamos avanzando y se las voy explicando. En el siglo XIX, Europa fue escenario de unas series ocurridas a partir de la Revolución Francesa y la expansión del Imperio Napoleón. Les doy el contexto, igual lo vamos a ver cuando veamos la Revolución Francesa, pero necesitamos entender algunas cosas. Hay un antiguo régimen y hay un nuevo régimen. El antiguo régimen es la monarquía absoluta. Lo vamos a ver en Historia Universal. Solamente les doy un pantallazo para que podamos entender el tema. Porque lo que sucede en Europa. Tenemos que entender el contexto. En historia siempre buscamos contexto. ¿En qué contexto lo dijo? ¿No? Me dijo que era flaco, me dijo que era orejón. ¿No? ¿En qué contexto lo dijo? Siempre busquemos el contexto, ¿no? Porque una frase sacada de contexto puede ser un insulto, pero dentro de un contexto, quizás porque los orejones son inteligentes, es otra cosa, ¿no? Que es un insulto. No me digan ahora orejón, ¿no? Sí. Tú, Fabri, tú, sí. ¿No? Sí, que te ríes ahora, ¿no? Te quedas calladito. Entonces, regreso. Crisis española. España, ¿dónde se encuentra? España se encuentra en Europa. Es 1800. En 1789 culmina lo que va a ser culmina lo que va a ser el reinado de los Borbones en Francia. Habíamos visto la clase pasada cómo los Borbones entran al poder en España. La muerte, a partir de la muerte de Carlos II, muere Carlos II, no hay sucesor para el trono, hay una guerra, la guerra de sucesión española entre 1701 y 1713. Después de esta guerra de sucesión española, la ganan los franceses y ponen al sobrino de Luis XIV como rey en España, que pertenecía a la familia de los Borbones, esta familia imperial francesa. Felipe V entra
al gobierno, al reinado de España con el nombre de Felipe de Anjou. ¿Lo recuerdan? Y a partir de eso, todos los siguientes emperadores se van a llamar los reyes Borbones. Hasta el día de hoy, ¿no? El Juan Carlos y su hijo Felipe, creo que es, ¿no? Todos son de la familia Borbón. Me acuerdo de su esposa, esa mujer muy bonita que es periodista, ¿no? Todos son de la familia de los Borbones. ¿De cuándo empiezan? Ahí con Felipe de Anjou, con Felipe V. Ahí va a empezar la familia de los Borbones a reinar en España. Entonces, los Borbones reinan en Francia, los Borbones reinan en España. En toda Europa hay monarquías, en toda Europa hay reyes y reinas. Pero en el año 1789 hay una revolución en Francia, matan a sus reyes, matan a los reyes y se acaba la monarquía absoluta. Y empieza un nuevo proceso en la historia de Francia y del mundo, ¿no? Con ese suceso va a empezar la edad contemporánea. ¿Recuerdan cuando hacíamos nuestra línea de tiempo? Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. La edad contemporánea empieza con la Revolución Francesa, el 4 de agosto de 1789. Esa fecha es crucial en la historia de la humanidad. Va a marcar el destino del mundo. No tan solo va a influir en Europa, también las cosas que van a suceder van a influir en América. Después de la Revolución Francesa sigue un periodo de inestabilidad, lo vamos a estudiar cuando lo veamos la Revolución Francesa. El asunto es que después va a llegar Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, un peticito bajito, así como yo, uno de los grandes generales de la historia de la humanidad. Napoleón Bonaparte va a llevar la revolución a todos los lugares de Europa. ¿En qué sentido va a llevar la revolución? Va a llevar los ideales de la Revolución Francesa. ¿Cuáles eran los ideales de la Revolución Francesa? Perdón. Abajo la monarquía absoluta y que empiece un nuevo gobierno. ¿Cuál es ese nuevo gobierno? La República. Va a llegar hasta Rusia, ¿no? Austria. Hay una sinfonía, es la sinfonía número 3. Se llama La Heroica. Beethoven se la hizo a Napoleón Bonaparte cuando Beethoven empezó a escuchar sobre Napoleón Bonaparte, porque parecía que Napoleón iba a llevar un cambio radical a Europa. Pero cuando Napoleón Bonaparte entra con los cañones a la puerta de Viena, Austria, Beethoven, ¿no? Llega a las puertas de Viena y empieza a bombardear su ciudad, Beethoven dice, no, yo no quiero esta revolución. Una revolución que traiga muerte no es una revolución que a mí me interese. Y le va a cambiar el nombre, porque le había llamado la Revolución de Napoleón Bonaparte, el nombre de Bonaparte, y le va a llamar la Sinfonía Heroica. Escúchenla. Es una sinfonía, ¡pum!, ¿no? Te golpea. Es una sinfonía, una de mis favoritas, de Beethoven. Entonces, Beethoven no tan solo llega a Austria, ¿no? Va a llegar hasta Rusia, Inglaterra, Francia y España son vecinos. Va a llegar también hasta España. Con esta intención de cambiar los regímenes absolutistas, va a sacar al rey de España. ¿Qué va a pasar con el rey de España? Pero no es que va a instaurar estos nuevos ideales de la República, sino que lo que va a hacer es poner a su hermano, a José Bonaparte, un alcohólico, ¿no? Eso es lo que dicen los historiadores. De repente miente, no lo sé, pero así le decían Pepe Botella, ¿no? Pepe borracho, porque se la pasaba borracho, decían los españoles, y no hacía nada. Entonces la gente en España va a decir, yo no quiero al rey francés como
rey español y va a regresar a un antiguo lema, ¿no? El poder del rey emana del pueblo. Y si no hay rey, el poder tiene que regresar al pueblo. Es así como va en España a ocurrir una serie de cambios que van a terminar sacando a los Bonapartes, a los franceses, y va a instaurarse, va a regresar una monarquía constitucional. Fernando VII, que había sido nombrado como rey en ese momento, lo van a querer volver, pero se van a dar cuenta que Fernando VII era el peor rey de la historia de España, ¿no? Si nos ponemos a ver los reyes de la historia de España, no hay duda de que Fernando VII es el peor. ¿Por qué? Porque pierde todas las colonias americanas que ya éramos provincias de España. Las Cortes de Cádiz, que es lo que vamos a ver el día de hoy, habían proclamado que todos éramos españoles. Por eso España para nosotros es la madre patria. No tenemos que tener un sentimiento anti-español, qué sé yo, pueden, ¿no? Si quieren. Yo no lo tengo, ¿no? No me parece. España hemos heredado un montón de cosas importantes, siempre lo digo. La religión, el lenguaje, el castellano, que es un idioma riquísimo, los valores occidentales, la filosofía griega nos llega a través de España. España era la potencia de Europa, ellos fueron los que nos conquistaron, la gran potencia de Europa, que se vino abajo porque en la vida siempre hay altos y bajos, pero de España tenemos que estar, qué sé yo, no quiero ¿no? Convencerlos de nada, les doy mi opinión, ¿no? Para mí España, nosotros en el Perú le decimos la madre patria. ¿Quién es el padre de la patria? Si España es la madre patria, el padre, ¿quién es? ¿No? Hay que pensarlo también eso, ¿ah? Bien, sigo. El contexto es ese. La Revolución Francesa, las revoluciones napoleónicas, cómo Napoleón llega por todas partes, acuérdense del borrachito, Pepe Botella. Ese es el contexto, ese es lo que está pasando en Europa. ¿Qué sucede en América? Hay una crisis en España y esa crisis va a repercutir aquí. ¿Cómo va a repercutir? Que va a terminar en la independencia de los estados americanos, ¿no? Empezamos y voy explicándolo conforme vamos avanzando. ¿Está bien? A inicios del siglo XIX, Europa fue escenario de unas guerras ocurridas a partir de la Revolución Francesa y la expansión del imperio de Napoleón Bonaparte. En 1808, las tropas francesas invadieron España y obligaron al monarca español Carlos IV, todos son Carlos o Felipe, ¿no? No parece que no hubiese otro nombre, y a su hijo Fernando VII a abdicar en favor a Napoleón. Es decir, el que se encontraba en ese momento siendo rey de España, Carlos IV. Carlos IV, en vez de darle el poder a su hijo Fernando VII, se lo da a Napoleón Bonaparte. Pero a Napoleón no se lo queda porque Napoleón estaba regentando en Francia. Napoleón se lo cede a su hermano. Napoleón, a su vez, le entregó la corona a su hermano, José Bonaparte. Así se inició una profunda crisis política en España y por consiguiente en sus colonias americanas. Eso es el contexto, lo que les acabo de explicar. Vamos a seguir. La ocupación francesa. ¿La ocupación francesa de qué? De la península ibérica. Estamos en España. La invasión francesa provocó el abierto rechazo de la población española, que respondió a la ocupación formando juntas de gobierno. Ahorita voy a explicar esto. En toda la península. Esta acción se basaba en un principio político, la que le acabo de decir. La autoridad del rey nacía de un pacto entre él y sus súbditos.
Este pacto generaba obligaciones y derechos entre ambas partes y no podía ser roto unilateralmente. Desde este punto de vista, si el rey estaba cautivo, la soberanía retornaba a sus súbditos. Estos debían asumir el poder a través de sus representantes hasta el regreso del rey. ¿No? En España, la península ibérica, el ejército francés ocupa la península ibérica, no tan solo España, ocupa también Portugal, obliga al rey Pedro I, es el rey que se encontraba, Carlos IV, son un montón de nombres, perdón, que a veces me van, ¿no? Carlos IV estaba en España, era el rey de España. Pedro I era el rey en Portugal. Llegan los franceses y ocupan España, y ocupan Portugal, pero como le digo, todo Europa, van invadiendo Alemania, Prusia, Italia, Montenegro, Austria, llegan hasta Rusia. En Rusia los rusos los detienen, los rusos y los ingleses, toda una colisión al mando de Wellington. Eso lo vamos a ver cuando veamos, es bien interesante. Es bien interesante las guerras napoleónicas porque Napoleón Bonaparte es uno de los grandes generales de la historia de la humanidad. ¿No? No con admiración se los digo, sino con sorprendimiento, ¿no? Porque, como les digo, él lo que quería hacerse era del imperio, pero lo analizamos históricamente. Napoleón Bonaparte ingresa con sus tropas a través de una serie de batallas, logra vencer a todos los contingentes españoles y sacan de su lugar a Carlos IV y se proclama emperador el mismo Napoleón Bonaparte. Llegan hasta Portugal, sacan de su lugar a Pedro I y se coloca como emperador Napoleón Bonaparte. ¿No? Y de toda la península ibérica se vuelve el emperador el Napoleón Bonaparte. Pedro I se viene hasta el Brasil y Carlos IV y Fernando VII son apresados. Pedro I inteligente se viene hasta Brasil y Brasil se convierte en la capital de la metrópoli. Es el único caso en la historia de la humanidad en donde la colonia pasa a ser la capital y la capital la colonia. ¿Me dejo entender? En el caso de Portugal, ¿no? Por eso que Portugal, los reyes portugueses se vinieron a Brasil. Brasil es una continuación del imperio lusitano. Los lusitanos son los portugueses. Hasta ahora Brasil es una gran potencia, es la potencia en América Latina, ¿no? Ni siquiera México se le iguala. ¿Desde cuándo van a ser? Desde este momento, desde que los mismos reyes portugueses vienen desde Portugal y se instalan en la capital, en donde la capital en ese momento era Río de Janeiro, ahora es Brasilia, pero en ese momento en Río de Janeiro se va a instalar el rey de Portugal. ¿Quién era? Pedro I. Pedro I va a regentar desde ahí, se va a quedar hasta que abdique, ¿no? Después va a seguir Pedro II, que a partir de Pedro II es cuando se pierde los reyes en Brasil, pero Brasil va a seguir siendo una gran potencia. Eso es lo que le da unidad a Brasil, ¿no? Porque Brasil continúa como un solo país y nosotros como distintos países. Lo que nos dicen los historiadores es por este motivo, porque el rey le dio unidad al pueblo de Brasil. Sigo con España. En cambio, en España, Carlos IV y Fernando VII, que han sido depuestos, están apresados. En España, la gente no estaba contento con los soldados franceses que habían llegado y habían sacado a su rey.
y van a empezar a formar juntas de gobierno. Juntas de gobierno son como especies de parlamentos, ¿no? Donde las personas empiezan a decir, nosotros no queremos al rey francés. Como le decía, la gente decía que le gustaba el chupi, ¿no? Era alcohólico, ¿no? El Pepe Botella, ¿no? Imagínense. Pepe Botella, no, mentira, no Pepe Botella, Pepe Bonaparte, José Bonaparte, le vamos a decir, hay que tratarlo con respeto, ¿no? José Bonaparte Napoleón Bonaparte va a dejar el poder en manos de su hermano y él se va a seguir haciendo guerras por toda Europa, se va a ir después al Piamonte, si no me equivoco, a Italia. Como les digo, Napoleón Bonaparte, el gran general, uno de los grandes generales de la historia de la humanidad, toda Europa. Toda Europa. Para vencer a Napoleón Bonaparte se necesitó una colisión europea. Todos los ejércitos europeos se juntaron para vencer a Napoleón Bonaparte. ¿Se imagina? Y no era porque tenía un gran número de personas o un gran número de armas, era por estrategias militares. El gran general era Napoleón Bonaparte. Igual va a terminar sus días en las islas Santa Elena, en el Océano Índico, ¿no? Triste termina. Regreso. Entonces, esto es lo que está pasando en la península ibérica. Y hemos visto lo que pasa tanto en España como lo que pasa en Portugal. Hemos visto todo el contexto y lo que se empiezan a formar. El reclamo popular. El reclamo popular es el poder que tiene el rey ha venido de nosotros, del pueblo. Y si este rey no se encuentra, el poder tiene que regresar al pueblo. Es una máxima alucinante, ¿no? Porque va a servir para poder destronar a todas las monarquías en Europa con ese lema. Si no estoy de acuerdo con lo que hace mi rey, lo puedo sacar porque yo soy el que lo he puesto ahí. Sigamos, ¿no? Ese es lo que está pasando en España. Ahora, ¿qué va a pasar? Las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz es como lo que ahora nosotros podríamos llamar el Congreso de la República. En el Congreso de la República están nuestros representantes, ¿no? Tenía distintos nombres en distintas partes de Europa. En España se va a llamar las Cortes. En Francia se va a llamar los Estados Generales. En Inglaterra se va a llamar el Parlamento. En cada lugar de Europa va a obtener un nombre distinto, pero era lo mismo. Era para frenar el poder absoluto del rey. Ningún rey Borbón quiso nunca que se instalaran las cortes. ¿Por qué? Porque coartaban su capacidad para decidir. Él quería ser un monarca absolutista. Todos los Borbones tenían esa particularidad. Tenían la particularidad de ser monarquías absolutistas. Lo que ellos decían era la ley y lo que se tenía que hacer. Nada ni nadie estaba sobre lo que decía el rey, ni siquiera la ley. Ahora, la ley, ¿no? El contrato social es lo que está sobre todo. En esta época, no. En esta época es monarquías absolutistas, una monarquía donde la figura del rey es la figura que tiene el mayor poder y control sobre los destinos de su sociedad. Entonces, vuelvo a repetirles, como ya no están el rey, los reyes españoles, los Borbones, ¿no? La reforma borbónica, ¿se acuerdan? Ya no están estos reyes en España. Las personas empiezan a organizar, pero no tan solo en España, también aquí en América. No vamos a reconocer a un rey que no haya sido puesto por voluntad popular. Que nosotros estemos de acuerdo con que ese rey esté ahí. Entonces se van a empezar a formar primero las juntas de gobierno y después las cortes generales, ¿no? Las cortes van a ser, como les digo, esta especie de congreso donde se van a reunir
todos los representantes de España y de América. Era algo significativo para el momento. Nosotros aquí en América, de igual a igual con la gente en la península, éramos igual. Todos somos España, ¿no? Todos somos España. ¿Por qué es tan fuerte aquí el fútbol español? ¿Por qué algunos son del Barça y otros son del Real Madrid? ¿Por qué no son de los ingleses o de los alemanes que tienen también muy buenos partidos, grupos de fútbol? Es porque vienen desde ahí nuestras raíces, ¿no? Nosotros, nuestro abolengo, nuestro pedigrí viene de España. Por eso es que nos gusta el fútbol español. Algunos le hacen barra al Barcelona, otros le van a hacer barra al Real Madrid, algunos son hinchas de Messi, otros son hinchas de Ronaldo, pero no son en este país, son en estos clubes, ¿no? Son a los que nosotros le hacemos barra. No le hacemos barra a los de Inglaterra o a los de Alemania, que tienen también muy buen fútbol. Las mujeres quizás deben estar aburridísimas, pero me imagino que entienden porque sus papás o sus hermanos saben que hinchan por los equipos españoles. La mayoría son del Barcelona. Fabri, te apuesto que Fabricio es del Barcelona. ¿No? No sé, Josecito, ¿de qué equipo eres? ¿No? Josecito debe ser de Real Madrid, ¿no? De Barcelona también. Pero no importa, dejemos de hablar de fútbol. Sigamos. Las Cortes de Cádiz. Ya les di el contexto de lo que son las Cortes, ¿no? Las Cortes es la representación popular del pueblo. En 1810 la situación en España se agravó ante el avance del ejército francés. La Junta Central se disolvió e inmediatamente se formó un Consejo de Regencia, institución que asumió el gobierno hasta la convocatoria de las Cortes Generales. Estos son, lo que les digo, las representaciones del pueblo. Entre 1810 y 1812 se realizaron elecciones para designar diputados que representarían a los pueblos de España y América. Las Cortes se instalaron en la ciudad de Cádiz en septiembre de 1810. Como les decía, era la primera vez que españoles y americanos estaban en el mismo nivel. Antes los españoles estaban en la cúspide y los americanos estaban debajo de los españoles. Habían cargos en los cuales no podíamos acceder porque habíamos nacido aquí, ¿no? Tu papá podían ser españoles, criollo, pero no podías acceder a un cargo público porque no había nacido en la península ibérica. Aquí va a haber una igualdad, todos son iguales, ¿no? Esto es un momento así, cumbre en la historia de España y de América. Las Cortes se instalaron en la ciudad de Cádiz en septiembre de 1810. Uno de los acuerdos que tomaron fue declarar la igualdad política entre España y América. Hay igualdad política. Españoles y americanos somos iguales. Ya no hay esto de que porque soy americano tengo un rango menor, sino tenemos el mismo nivel, que otorgó legalmente a los americanos el derecho de ser representados en el gobierno de la monarquía, ¿no? También era que les convenía, ¿no? Necesitamos más gente para nuestra causa. No queremos a los franceses, no queremos a Bonaparte, no queremos al Pepe Botella, ¿no? José Bonaparte. Dejemos de decirle así, no le diga borrachito. En las Cortes, los diputados se dividieron en tres grupos, ¿no? En la misma Cortes, las Cortes, una vez que se instalaron en 1810, en 1810 se instalan las Cortes, ¿no? En Cádiz. Todos los representantes de América y los representantes de España se instalan allá y en estas Cortes, Parlamento, Congreso, ¿no? El nombre es distinto, pero es lo mismo. Van a formarse tres grupos: liberales, conservadores y los americanos, nosotros, ¿no? ¿Quiénes eran cada uno de ellos? Los liberales constituían la mayoría de los partidarios
¿no? Y querían implementar un régimen constitucional en España y limitar los poderes del monarca. ¿En qué sentido? Habíamos dicho que el monarca era un rey absolutista que hacía lo que le dé la gana, sin que nadie pueda decirle nada a lo que él proponía. En cambio, los liberales decían no. Un poder absoluto se corrompe absolutamente. Necesita tener algo que lo restrinja. No es que no quiera tener rey. No es que no quiera tener rey. Quiero tener un rey, pero con un rey que esté atento a un contrato social. ¿Qué es el contrato social? La Constitución. Igual que nosotros ahora, ¿no? Nuestro contrato social, ¿cuál es? La Constitución. Hay un contrato entre la sociedad y los poderes del Estado. Nosotros cumplimos lo que dice la Constitución y el Estado también tiene que cumplir con lo que dice la Constitución, ¿no? Eso es el contrato social. Y también esos serán los liberales, ¿no? Queremos un rey, pero con límites, que esté supeditado a la Constitución. Habían otros que eran los absolutistas, eran la minoría, ¿no? Y estaban a favor de mantener todos los poderes de la corona. No, el rey es el que lo tiene que poder todo. Eran muy poquitos, la mayoría eran los liberales, los que querían un poder que sea distribuido, no, detenido, no, que sea restringido, ¿no? Un poder restringido por lo que diga la Constitución. Ellos eran la mayoría. ¿Y los americanos qué queríamos? Los americanos queríamos más derechos. La revolución, las reformas borbónicas nos estaban destrozando. A los indígenas, revoluciones indígenas, las últimas clases, ¿la recuerdan? ¿No? Casi 100 levantamientos de indígenas en el Perú. No podíamos más. Nosotros teníamos que pagar impuestos, impuestos, impuestos. A los criollos, a los mestizos se les quería poner más impuestos. No podíamos más con los impuestos. Entonces nosotros, ¿qué queríamos? ¿No? Defendieron los problemas de los territorios americanos y contaron con el apoyo de ¿quién? De los liberales. Entonces, que era una super mayoría. ¿Qué va a pasar? El que les dije, ¿no? Fernando VII, el hijo de Carlos IV, que va a decir, no me conviene, yo quiero mi poder absoluto, lo quiero todo, y se va a quedar sin nada, ¿no? Por eso les digo que Fernando VII, el peor de los monarcas españoles, perdió todo, soga y cabra. Se quedó por ambicioso, se quedó sin nada. Hasta este momento, ¿no? Todos queremos ser españoles, no odiamos a España, ¿no? España, le vuelvo a repetir, la madre patria, no la odiamos, ¿no? Desde donde tenemos nuestras costumbres, el idioma, la religión, ¿no? La moral, todo nos llega desde España. ¿Por qué voy a querer romper con España? ¿Por qué? Porque hay un rey que todo lo quiere y que no quiere que yo tenga nada. Por ese motivo. Sigo. En septiembre de 1812, mire el año, 1812, ¿cuándo es la independencia del Perú? 1821, ¿no? Preámbulo. Por eso estudiamos este tema. Es un preámbulo a lo que será la independencia del Perú. En septiembre de 1812, las Cortes promulgaron una Constitución de Cádiz, que fue publicada en América hasta 1814. Este documento introdujo cambios radicales en el sistema político español. El modelo absolutista fue reemplazado por una monarquía constitucional. Ya no hay un rey absoluto, sino hay un rey que está sometido a las decisiones, a las leyes de un congreso. ¿Por qué? Porque liberales y americanos estaban juntos y eran los que tenían mayoría en estas cortes. Y se estableció un gobierno representativo con ciudadanos con los mismos derechos, todos, americanos y españoles, los mismos derechos.
bien liberal, ¿no? Para la época, ¿no? Si se hubiesen quedado, ¿se imaginan qué hubiese pasado si esto hubiese triunfado? No nos hubiésemos independizado, seguiríamos siendo parte de España, como una provincia, no como una colonia, ¿no? Esto era lo que quería esta constitución. No quería que nosotros nos desenmascaráramos de España. No, les vuelvo a repetir, no es odio lo que sentimos hacia España. ¿No? La constitución esto es lo que querían estos diputados que fueron elegidos por nosotros para ir a las Cortes de Cádiz. Era que continuáramos siendo parte de España, pero iguales que ellos, como una provincia, no más como una colonia. Además, se decretó libertad de imprenta. Se había abolido la libertad de imprenta con las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas hay un montón de cosas que no hemos visto, pero las reformas borbónicas se bajaron la libertad de imprenta. No cualquiera podía imprimir cosas. Se expulsaron a los jesuitas. Los jesuitas tenían ideas liberales. No basta de reyes, ¿no? No queremos más reyes, eso decían los curas jesuitas. Entonces el rey español los votó de todas las colonias americanas. Abolió los virreinatos, los reemplazó por provincias. Como les decía, nosotros aquí en Perú, en este momento ya no éramos una colonia de España, sino éramos una provincia de España. Pero ¿qué va a pasar? Sin embargo, cuando retorna Fernando VII al poder, una vez que sacan a Pepe Botella, a José Bonaparte, ¿no? A José Bonaparte, como les dije, Napoleón Bonaparte termina, lo vencen en la batalla de Waterloo, y a él y su hermano y todos vuelve todo a la normalidad, no todo a lo previo antes de que llegaran los bonapartistas. Entonces, como llegan todo previo antes de los bonapartistas, va a regresar también Fernando VII al poder aquí en España. Y Pedro I se va a mantener en Portugal, ¿no? Y va a mandar un delegado para que regente Portugal. Y la metrópoli, la capital pasa a ser Brasil. Eso fue un caso que sin parangón, sin comparación. En cambio, ese es un rey con visión a futuro, Pedro I. Pero ¿qué pasó con Fernando VII? Fernando dijo, no, esta constitución no la quiero. ¿Qué va a hacer? Derogó la constitución que nos declaraba a nosotros como iguales ante los españoles y volvió al sistema previo. Entonces los americanos dijeron, ya no te queremos, ya no queremos al rey español. Y eso va a ser el inicio de la independencia de los estados de toda América. Va a correr como una mecha, ¿no? Primero entre las provincias entre las colonias menos importantes, pero había un fuerte sentimiento castizo, ¿no? Hacia Castilla, hacia los reyes de Castilla, en donde en las provincias más importantes. ¿Cuáles eran las provincias más importantes en ese momento? Era el Virreinato de México y el Virreinato del Perú. Esas eran las provincias más importantes. Todo el resto recién se estaban formando, eran barriadas, ¿no? Los lugares importantes en América, México y Perú, ¿no? Todo el resto, barriadas, ¿no? Y todas las barriadas van a decir, no quiero volver a ser España, no quiero tener nada que ver con España, menos México y Perú, porque van a decir, bueno, si el rey lo quiere, tenemos que hacerlo, ¿no? Pero mal. Vamos a ver cómo termina esto. Las juntas de gobiernos en América. ¿Qué va a pasar ahora con las juntas de gobierno? Desde que el momento que se conoció la abdicación de los monarcas españoles, hubo una reacción unánime en los territorios americanos.
el rechazo a las autoridades francesas y la formación de juntas que se declaraban fieles a Fernando VII, tal como había sucedido en la provincia, ¿no? Nosotros, igual que en España, no queremos al invasor francés, queremos a nuestros reyes borbones, ¿no? Queremos al rey que era el que regentaba España, no queremos al peticito, al chatito este Bonaparte que mata reyes, que no lo queremos, queremos a nuestro rey. Un juramento de fidelidad a Fernando VII. Miren, aquí en América, todas las colonias americanas van a decir lo mismo. Bueno, la mayoría. Buenos Aires y Caracas son las excepciones, y de ahí van a venir las principales corrientes libertadoras. Nosotros estábamos contentísimos con éramos, ¿no?, los privilegiados. El puerto de salida principal lo habíamos visto en la clase pasada, el Callao, y en México, Veracruz, la ciudad de la Verísima Cruz. Tan pronto como aparecieron estas primeras juntas entre 1808 y 1810, la Junta Central Gubernativa buscó que se subordinaran a su autoridad. Por ello, solicitaron a las primeras ciudades americanas que eligieran a sus delegados para que formen parte de la Junta Central mientras se convocaba a las Cortes. Las juntas de gobierno también van a empezar aquí y van a ser las que van a gobernar en representación de lo que sería el rey de España en su ausencia. El poder ha regresado al pueblo, ¿no? Entonces ya tenemos experiencia en que el pueblo se puede manejar solo. Ese es el antecedente para nosotros. Para los criollos, el criollo era hijo de españoles en América. La convocatoria de las Cortes significó el reconocimiento de la importancia de su participación en el gobierno de la monarquía, situación que había sido restringida por las reformas borbónicas, ¿no? Las reformas borbónicas le habían quitado un montón de participación, sobre todo a los sectores criollos, que eran los que gobernaban en ese momento este país. Eran los más importantes, los criollos, ¿no? Porque eran los que tenían comercio, a los que se les daba mayores privilegios. Entonces ellos se van a sentir igual que importantes que los españoles en la península. No obstante, la representación inequitativa entre América y España significó una nueva discriminación para los criollos, lo que motivó que cuestionaran la autoridad del Consejo de Regencia en España. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo a la cantidad de población o a la cantidad de personas, sino que se les daba un cupo limitado a cada una de las ciudades principales. Entonces van a decir, pero nosotros somos más en América que todos los que están en España. ¿Por qué tenemos menos participación que solamente los de España? ¿No? Entonces ellos también van a sentir, sobre todo, como les digo, Buenos Aires en Argentina y Caracas en Venezuela, que eran ciudades que empezaban a levantarse en esos momentos, provocando una crisis de legitimidad en la corona española en su conjunto. Así, desde Caracas hasta Buenos Aires se formaron nuevas juntas que desconocieron a un nuevo gobierno en España, ¿no? Desde Buenos Aires en Argentina y Caracas, no queremos a esta autoridad española, van a ser los primeros que se van a independizar. Algunos de estas juntas tuvieron desde los primeros momentos una posición separatista. Ellos van a decir, sobre todo Caracas y sobre todo Buenos Aires, no queremos ser España. Nosotros no, ni Perú, ni México van a decir que no queremos seguir España. Nosotros contentísimos con ser España, ¿no? Aquí siempre ha habido un sentimiento muy pro español, sobre todo en esta época. En cambio, Venezuela, Caracas y Buenos Aires, ellos decían, nosotros podemos valernos por nosotros mismos, no necesitamos del rey español, ¿no? Donde somos desiguales.
Algunas de estas juntas tuvieron los primeros momentos de posición separatista. En contraste, los territorios americanos más densamente poblados, como Perú y México, continuando reconociendo la autoridad del rey de España. Esto es lo que se va a llamar la crisis española, la crisis en España. ¿Cómo se va a originar? Con Napoleón Bonaparte invadiendo Europa después de la Revolución Francesa. Va a terminar con estas cortes que se instalaron justamente para anular el poder de Pepe Bonaparte, de Pepe Botella, de Pepe Bonaparte. Dejen de decirle Pepe Botella, pobrecito, ¿no? de Pepe Bonaparte, y va a terminar jugándoles en contra y va a ser un arma de doble filo, ¿no? Ahí es cuando ese dicho de un arma de doble filo, que no sabe para quién te puede matar, queda muy bien, ¿no? Porque era un arma que podía matar al otro y los terminó matando al final a ellos mismos. Todo esto de aquí es el momento que vamos a llamar crisis española. ¿Está bien? Este es el preámbulo de lo que va a seguir después. ¿Qué es lo que va a seguir después? La independencia del Perú, las corrientes libertadoras. ¿De dónde van a venir? De los lugares que acabamos de mencionar. La corriente libertadora del sur, desde Buenos Aires, y la corriente libertadora del norte, que va a venir desde Caracas, con Bolívar, y la del sur, con Don José de San Martín. Hasta aquí la clase del día de hoy. No quiero extenderme más, estoy tratando de hacer los videos más cortos para que no se me aburran, para que no, pero 46 minutos, no puedo hacerla de menos. En bien, chicos, estoy pensando en ustedes. Tengan ustedes un buen día. Recuerden que todo esto lo hago con ustedes, por ustedes con mucho cariño, que los extraño un montón, a todos, a los chicos, a las chicas, ¿no? Son mis alumnos, los quiero un montón, ¿no? Me alegra que la mayoría estén cumpliendo con las tareas, que bien estás trabajando, Lobato, ¿no? A otros ni siquiera les he visto todo el año trabajando. No sé qué nota van a tener, ¿no? De verdad me preocupan. Los que no me entregan nada, no sé qué nota van a tener, ¿no? Si es que no tengo ningún trabajo que me están entregando, ni siquiera es que le dejo tareas complicadas. Solo es construir su material de estudio. No, chicos, no es mucho. Es construir tu material de estudio. No es más en mi tarea. Lo que tienes que hacer es eso. No es que te dejo preguntas, resuelve y luz, nada. Solamente construir material de estudio. No, si no tienes, yo no voy a regalar nota. A fin de año, no sé. No lo sé. Tengan buen día. Estoy pensando en ustedes.